Buenos días, los saludo aquí desde King's Calling. Hoy compartiremos una palabra maravillosa. Cada día que puedo hacerlo realmente es una bendición compartir con ustedes. Oremos para compartir el mensaje de hoy que se trata, posó sobre mí la mano de Jehová. Oramos. Señor, quiero darte gracias en este día por tu amor, tu misericordia. Abre nuestro entendimiento para que podamos atesorar tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, bendigo a todos los que están escuchando este mensaje. Gracias, Señor, tu palabra es bendita. Amén. Amén. Bien, Ezequiel 8 voy a estar compartiendo. Dice así. Voy a leer esta versión también. Ezequiel 8. En el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos hasta abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, en aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tocó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó a visiones de Dios, a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. He aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás más abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: Entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré, y aquí toda forma de reptil, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes por todos alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno de sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, ha abandonado la tierra. Y me dijo después: vuélvete aún, verás más abominaciones mayores que estas. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones con sus espadas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán y a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Esta es la palabra de hoy, una palabra muy difícil, hablando de la idolatría en el templo. Leí todos los versículos porque es importante que nosotros podamos
conocer la palabra y pararnos en la palabra para poder deshojarla. Vamos a ver un poquito el perfil de Ezequiel, de quién se trata este libro. El profeta Ezequiel es el autor del libro de, obviamente, Ezequiel. Escribió desde la perspectiva de la primera persona. Ezequiel escribió las visiones y revelaciones que recibió de Jehová. Ezequiel era un sacerdote que estaba entre los judíos cautivos que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia aproximadamente en el año 597 a.C. Lo pueden leer en Ezequiel 1:3, al comienzo del libro. Ezequiel profetizó y comunicó las palabras de Jehová a los exiliados judíos aproximadamente en la misma época en que Jeremías profetizaba en Judá y Daniel profetizaba en la corte de Babilonia. Fue el profeta encargado por Dios para animar al pueblo cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. El libro de Ezequiel es el tercero de los principales libros proféticos del Tanaj, después de Isaías y Jeremías. Según el mismo libro, relata 7 visiones del profeta Ezequiel exiliado en Babilonia durante 22 años. Bien, vimos el perfil de Ezequiel, pero vamos a ver cuál es el mensaje principal de Ezequiel. Mediante este libro, el Señor dio a Israel un mensaje de advertencia y reprobación, de justicia y juicio, de misericordia y amor, que dio lugar, sin lugar a dudas, a la indignación por la falta de rectitud del pueblo y su deseo de que todos se arrepientan. Lo mismo que pasa hoy. Dios está indignado, solo que hoy estamos bajo la gracia y no ejecuta nada porque estamos bajo la gracia. Pero Dios está esperando que nosotros nos arrepentamos, que tengamos una actitud de corazón arrepentido, que la humanidad se arrepienta. Ya hemos visto el perfil del profeta, avanzamos con esto, con lo que hemos visto del profeta. Pero dice el verso 8:1 que Ezequiel estaba sentado en la casa, que con ellos estaban los ancianos de Judá, y que justo en ese momento la mano de Jehová posó sobre él, y ahí fue cuando le mostró todo lo que estaba pasando. En el mes sexto, es el mes Elul, un mes incompleto de 29 días, es el último del verano, el último mes del verano. En este mes, Elul es un mes de contribución y penitencia, el llamado mes de la piedad y del perdón, que se puede palpar por las ceremonias solemnes, las fiestas de Israel, como el Yom Kippur, que todos conocemos, el Rosh Hashanah. Desde el primer mes, desde el primer mes hasta el Yom Kippur, se toca diariamente también el shofar, que todos conocemos, excepto los sábados, para despertar los corazones al arrepentimiento. Miren qué dato importante. Preparan en estos tiempos de fiestas, ya preparan el corazón de las personas para que se arrepientan. Qué lindo sería que nosotros también copiemos la idea del pueblo de Israel y podamos estar preparando nuestro corazón para arrepentirnos, porque todos los días cometemos un error que a Dios no le agrada y debemos pedir perdón y cambiar nuestra condición delante de Dios. Vamos a Ezequiel 8:2. Jehová le muestra a Ezequiel una figura imponente y poderosa, un hombre, fuego, resplandor y bronce refulgente. Ezequiel vio algo similar a la figura que vio en la visión de Dios, y su gloria. Lo vemos en Ezequiel 1:27. Esa fue una respuesta de Dios de una figura que parecía un hombre. Si lo ojean, Ezequiel 1:27, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Vamos a Ezequiel 1:27. Me gusta a mí. Dice Ezequiel 1:27, y vi apariencia como de bronce refulgente,
como apariencia de fuego dentro de ella y en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Ahí lo vemos por primera vez, el versículo que estamos viendo ahora en el 8.2. Pero avancemos, vamos al 8.3. La visión toma vida en forma de mano y como que lo jala del cabello a Ezequiel, llevándolo justamente al medio entre el cielo y la tierra, y desde ahí podía ver a Jerusalén. Y lo lleva justamente para mostrarle que era lo que estaba fastidiando a un Dios santo, porque dice que ahí estaba la habitación de la imagen de celo, que provocaba a celos a Dios. Esto es poderoso, es un wow, es poderoso. Deuteronomio 4:24 dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Los que conocemos la palabra sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, sabemos que Dios anhela que cada uno de sus hijos le honre, le sirva, lo ame y no tenga dioses aparte. Eso de las imágenes, de cosas que a veces las religiones hacen, Dios no está de acuerdo. Dios no está de acuerdo, mis amados. Déjenme decirles, les voy a compartir siempre la palabra y me paro en ella como en el día de hoy. Dios no está de acuerdo. Pero avancemos, Dios es un Dios celoso. Ezequiel 8, 4 y 5. Ezequiel vio la gloria de Dios de Israel, como ya Dios le había mostrado, pero también le muestra en qué lugar estaba la imagen que le provocaba celos. Estaba junto a la puerta del altar, en la misma entrada. Ahí estaba esa imagen que el pueblo había puesto y que se había olvidado de Dios y ahora se encargaba de adorar la imagen y de rendirle culto a la imagen, y por eso Dios estaba molesto y estaba celoso, porque Él ama su creación y ama a sus hijos. Entonces, de la misma manera espera que nosotros le amemos, no que seamos idólatras, que seamos personas que adoran otra cosa que no sea Él. Amén, aleluya. 8.6 le pregunta a Ezequiel, ¿estás viendo las grandes abominaciones que hace la casa de Israel para alejarme de mi santuario? El mismo Dios le estaba diciendo estas palabras. Quédate conmigo y te mostraré, le dice, abominaciones mayores. Evidentemente, lo que ve Ezequiel es una imagen de idolatría, obviamente llamada la imagen de celo, porque era lo que le provocaba celos a Dios, a un Dios celoso, un Dios que ama su creación, un Dios que realmente es digno de adoración. La idolatría era tan evidente y constante que Dios decide alejarse, porque les recuerdo que Dios es un Dios santo. Persistían en ofender a Dios constantemente. Era su santuario, no era el santuario de la idolatría, era su santuario. Era un santuario santo, no de ídolos, era de un Dios santo, 3 veces santo, aleluya. Verso 7 y 8. Lo llevó a Ezequiel a la entrada del atrio y le muestra un agujero que obviamente tenía una puerta que lo llevaba al mismo templo. Si pensamos en lo que significa cavar, nos damos cuenta que el esfuerzo que se requiere nos damos cuenta del esfuerzo que se requiere para hacer el agujero cavando. Por eso usa este término para que notemos lo pesado que era. Era pesado lo que Dios le quería mostrar, aún siendo una visión de cavar, el esfuerzo que demanda. 8, 9 y 12, vamos a esos versículos. Lo hace entrar para que vean las malvadas abominaciones que obviamente se cometían allí. Tenían a sus ídolos pintados en las paredes. Y esto nos lleva un poco a lo que la gente a veces tiene imágenes en su casa, o nos lleva también a la cruz con el Cristo colgado. Mis amados, despertemos. Jesucristo resucitó. Ya no está colgado en la cruz.
Y yo le doy gracias a Dios porque mi Cristo resucitó y tiene poder para hacer cualquier cosa y para cambiar cualquier situación. Si estaría colgado, significa que todavía no puede hacer nada porque no puede moverse de esa cruz. Despertemos, mis amados, despertemos. Le muestra a los ancianos también que estaban ahí, los ancianos de Israel, todos con incensarios en sus manos. El ídolo escandaloso asociado con el rey. Se suponía que en el interior del templo tenía solamente querubines alrededor del trono de Dios, representados en la pared, y ahora en lugar de querubines había ídolos inmundos, esa es la palabra, ídolos inmundos. Dios los llamó grandes abominaciones. Los ancianos de Israel eran ancianos, y cuando se refiere a estos ancianos se refiere a líderes laicos que se habían destacado en Jerusalén después de la deportación del rey de Joaquín y sus oficiales en Segunda de Reyes. Lo podemos ver del verso 24, del 12 al 16. También hombres importantes de la ciudad. Vamos a Segunda de Reyes 24. Vamos, acompáñenme. Me gusta esta palabra. Segunda de Reyes 24, aleluya. Verso 12 al 16. Dice, vamos a leerlo porque es importante pararnos en la palabra. 12. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa de real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos llevó de Jerusalén a Babilonia. Y a todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivo el rey de Babilonia. Aquí podemos comprobar lo que estamos viendo cuando hablamos de estas personas entre los ancianos de Israel. Incensario, cuando habla de incensario, está hablando de un utensilio plano que era para quemar fuego. Bíblicamente el incensario era un pequeño recipiente de metal en el que se ponían carbones encendidos tomados del altar del tabernáculo. Ese era el incensario. Las imágenes e incienso asociadas con los líderes de la ciudad. Ahí Dios le está mostrando a Ezequiel qué hacían los líderes en secreto. La idolatría estaba en sus casas, no solamente estaba en el templo. Habían llevado la idolatría a sus casas. Ya no estaba solamente en el templo. Prácticamente era lo mismo para ellos. Era un estilo de vida convivir en medio de la idolatría, de lo pagano, tanto en sus casas como en el templo. Dios le estaba mostrando en visión. Lo que a nosotros nos parece bien, muchas veces no es algo que a Dios le agrade. A veces las cosas a nosotros nos parecen lindas, pero para Dios a veces no son tan lindas. Ojo con esto. Por ahí no es nada malo, como yo siempre les digo a las personas, pero hay que ver si Dios está de acuerdo. A veces vivimos como nos criaron o como nos enseñaron y no nos planteamos el hecho de saber, Dios, ¿estás de acuerdo con lo que estoy haciendo, con lo que estoy practicando? Consulte con Dios. Dios habla, mis amados. Consulten. Dios habla. Despertemos. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, porque Él ha abandonado la tierra. Ezequiel 8, 13 y 14 seguían las abominaciones mayores.
el llanto sobre Tamuz, asociado con las mujeres. Tamuz es la única vez que lo encontramos en Ezequiel y obviamente en el Antiguo Testamento. Es una adoración pagana. Tamuz era una deidad adorada por muchos pueblos vecinos. Consistía en ritos inmorales e impuros. Ezequiel estaba afligido, estaba con dolor en su corazón al ver la visión, porque había mujeres inmorales y no les estaba permitido estar en ese lugar, porque ese lugar era un lugar santo reservado solamente para los sacerdotes, y lo habían profanado, dejando entrar a las mujeres y haciendo cosas inmorales. Miren de qué manera Dios nos está mostrando cómo hay cosas ocultas a veces en nuestras vidas que solo Dios sabe y que nosotros a veces no queremos sacarlas de nuestro interior, de nuestra vida. Y le agradezco a Dios que dice la palabra que todo sale a la luz, pase lo que pase. Puede uno ocultarlo, podrá uno querer tapar el sol con el dedo, pero tarde que temprano Dios lo saca a la luz. Amo a Dios por eso, aleluya. Verso 8, 15 al 16. En el atrio de la casa de Jehová, la adoración del sol, asociada con los sacerdotes. Ellos pensaron que Dios había abandonado la tierra cuando ellos mismos se habían alejado de Dios. Sus corazones se habían alejado de su palabra, de la oración, de lo santo y del Dios 3 veces santo. Esto me lleva a pensar cuántas veces nosotros estamos alejados de Dios por cosas que vamos poniendo adelante en el camino. Vamos dándole prioridad a otras cosas y dejamos a Dios de lado. Y pensamos que Dios nos dejó, cuando somos nosotros los que nos vamos alejando, hoy un poquito, mañana otro poquito, y hasta que un día nos encontramos en la otra cuadra, en la otra calle. No adoraban a Yahvé en su propio obviamente templo, adoraban al sol, como lo hacían los otros pueblos paganos. Habían contaminado el santuario. El que tiene oído para oír, oiga la palabra, hermanos. Ezequiel 8, 17 y 18 le dice Jehová a Ezequiel: ¿esto es cosa liviana para la casa de Judá, hacer estas abominaciones? Le está preguntando. Lo que para nosotros es cosa liviana puede que para Dios no lo sea. Tengamos cuidado con estar equivocándolos tanto, las prioridades. Tengamos cuidado. A veces nosotros tenemos por liviano algunas cosas cuando Dios nos exhorta a cambiarlas, a vivir una vida diferente. Nosotros tenemos a veces por poca cosa que Dios nos esté hablando. Me pasa a menudo a mí que las personas me restan importancia cuando yo les comparto la palabra de Dios. Algunos hasta tienen esa sonrisa picarona de pensar que uno es un fanático. Pero mis amados, los mismos tiempos pasan hoy. Los mismos tiempos pasan hoy. La gente le ha dado la espalda a Dios y piensa que Dios no está ahí, que no le está mirando. Pero desayunémonos, despertemos, porque Dios está, sigue estando. Que no actúe no significa que no esté. Despertemos y lemos finos porque estamos bajo la misericordia, pero un día la misericordia será quitada de la tierra. Y ahí veremos al Dios justo. Escuchemos hoy la palabra, seamos realmente de un corazón que se arrepiente, hoy que tenemos tiempo. Veamos el término aplican el ramo a sus narices. Parece que esta frase era una frase oscura, porque estamos ante un Dios 3 veces santo, dicen los comentaristas, que se refiere a un rito en el culto idólatra, un gesto que ofende a Dios. Este es un término que ofende a Dios. Pareciera ser que lo que estaba recibiendo Dios de parte de los israelitas no era olor fragante, sino todo lo contrario, era olor repugnante para Dios. Por eso Dios decide mostrarle a Ezequiel en visión lo que estaba pasando en su templo, en el corazón de Jerusalén. Por eso Dios usa ese término en el libro de Ezequiel. Dice: no perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Ojo con esto. Voy a volver al último verso que dice: por eso voy a actuar con furor, dice mi
mis apuntes, tengo la versión nueva internacional. No les tendré piedad ni compasión, por más que me imploren, a gritos no los escucharé, repito. Por eso voy a actuar con furor, no les tendré piedad ni compasión, porque aunque me imploren, a gritos no los escucharé. Hoy estamos ante un Dios misericordioso, les repito. Hoy es el día para arrepentirse y humillarse delante de Dios. Hoy que tenemos vida y hoy que estamos a tiempo. Dice el Salmo 34, verso 17 al 19. Claman los justos y Jehová oye. Los libras de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Dios le está mostrando esta visión a Ezequiel porque lo que estaba pasando en medio de su pueblo, a Dios no lo hacía feliz. Dios es un Dios santo. No le adoraban a Dios, no tenían temor de Él. Y hoy pasa lo mismo, mis amados. La gente le entra por un oído y le sale por el otro lo que Dios dice. ¿Cuántas personas escuchan el mensaje y ni siquiera se examinan a sí mismos? ¿Cuántas personas viven en idolatría, adorando imágenes, haciendo ritos de cosas que a Dios no le agradan? ¿Y usted piensa que Dios va a bendecir eso? No, mis amados, Dios no va a bendecir eso. Si Dios no actúa es por la misericordia. Pero un día la misericordia será arrancada de la tierra. Y ese día nos vamos a acordar. Amada iglesia, estamos bajo la gracia y esa gracia que no merecemos. Ni usted ni yo merecíamos esta gracia. Y aún así hay gente que no cree en la palabra y no cree que Dios es un Dios más que cercano. Dios no pasará por alto el pecado, Él no lo va a pasar, porque Dios es un Dios santo. No nos engañemos, cortemos con la idolatría, con cosas vanas que a Dios no le importan, y empecemos a arrepentir nuestro corazón. No caigamos en el que todo me dé igual. Escuchemos la palabra que nos llama a tiempo para salvarnos, nos llama a tiempo. También tenemos muchas personas que se han enfriado, han dejado la fe. Ya no aman al Señor, se van tras religiones falsas doctrinas y encima viven como quieren y dicen que aman a Dios. Pero no dejan que Jesús reine en sus vidas. Bien lo dice la palabra que no podemos tener dos señores, porque amaremos a uno o aborreceremos al otro. Si nosotros decimos amar a Jesús, debemos vivir como Él quiere y aborrecer el mundo, aborrecer las obras de las tinieblas, aborrecer todo lo que Dios abomina, como está mostrando Ezequiel, le estaba mostrando cómo estaba su pueblo, viviendo en libertinaje. Los sacerdotes hacían lo que querían, permitían lo que querían. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así estamos en estos tiempos. La gente está fría. Y dice bien el libro de Apocalipsis que no nos conviene ser fríos, ¿sí? Que no nos conviene. Dios quiere que estemos siempre calentitos en la fe, ardientes en el espíritu. No podemos ser personas frías que nos dé todo igual. Despertemos, mis amados. Debemos ayudar a esas personas a que encuentren el camino nuevamente. Aquellos que no conocen al Señor Jesús, que sean salvos. Bien lo dice el libro de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y Él es el camino. No hay muchas puertas. Él es la puerta al cielo. No hay muchas puertas. Hoy es el tiempo. Mañana puede ser tarde. Así que hoy es el tiempo que nosotros despertemos a través de esta palabra y podamos examinarnos. Llegará el día en que el verso 18 se cumplirá, donde Dios actuará con furor y no tendrá piedad y no tendrá compasión.
donde la gente rogará, gritará por favor y ya no habrá nadie que los escuche, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos en estos tiempos, estamos en los últimos tiempos, despertemos, amada iglesia, estamos en los últimos tiempos. Para concluir, que la mano de Jehová, mi amado, mi amada, pose sobre usted para anunciar las buenas nuevas de salvación. Este libro, la Biblia, es una carta para todos, para todos. Que la mano de Jehová pose sobre su vida para ayudar a las personas a llegar al cielo. Que pose sobre su vida para que usted viva sabiamente como un cristiano de verdad. Que pose la mano de Jehová sobre usted para que brote de su interior esos ríos de agua viva a causa de la palabra de Dios y de dulce Espíritu Santo. Que la mano de Jehová en este día pose sobre usted para que viva con temor hacia Dios, hacia ese Dios santo que lo ama, a ese Dios que un día lo abrazó. Que la mano de Jehová hoy pose sobre su vida. Es mi oración que en este día la mano de Jehová pose sobre usted y le muestre todo lo que tiene para bendecirlo, para bendecir a su familia, para bendecir su casa, pero que la mano de Jehová pose en este día sobre su vida, sobre sus pensamientos, sobre sus actitudes, que pose la mano de Jehová sobre su vida. Oramos para terminar, porque la verdad que la palabra es maravillosa, mis amados. Hay mucho para decir y hay mucho para hacer. Oramos. Señor, en esta mañana quiero darte gracias por este tiempo. Que la mano tuya, Señor, pose sobre nuestra vida para arrancar todo aquello que a ti no te agrada, todo aquello que te molesta, todo aquello que te causa celo. Que la mano tuya poderosa pose sobre cada uno de tus hijos, cada una de las personas que buscan agradarte, Señor. En el nombre de Jesús, suelto esta palabra para que impacte los corazones y sean transformados. Que tu mano pose sobre cada una de las personas que oyen este mensaje. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque sé que tú lo haces. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, mis amados, la palabra es muy clara y es mi oración que la mano de Jehová posa sobre su vida, como posa sobre la mía. Nuevamente los saludo aquí desde Kings Collins, estamos en la Florida, en Tallahassee, y nos volveremos a encontrar pronto, así cuando Dios lo disponga. Bye, bye. Bendiciones. Gracias, Señor.